Señores, buenos días. Muchas gracias por visitar este canal. Si es tu primera vez, algo que tú tienes que entender, realmente yo aprecio el tiempo que tú me estás brindando en este momento. El tópico que yo voy a conversar contigo es simplemente tratando de responder la siguiente pregunta. ¿Por qué la gente vota por políticos corruptos, charlatanes, mentirosos, farsantes, pero también manipuladores? Como siempre, señores, ustedes saben que este tipo de canal necesita el apoyo de las personas. Tal vez por eso yo te voy a pedir que dejes muchos comentarios, te suscribas, dale me gusta y, ¿por qué no?, comparte este tipo de material. De esta forma, en el futuro, cuando yo subo un nuevo contenido, es posible que el algoritmo de YouTube le dé la gana y le mande la notificación a una mayor cantidad de personas. Es un gesto de tu parte, el cual yo voy a apreciar mucho. Cuando se habla de República Dominicana, en este momento, tomando en consideración lo que el panorama político, no te quepa la menor duda, cuando se habla del entusiasmo, pero también esa necesidad de escuchar la propuesta y, ¿por qué no?, hablar de política, yo podría decir que es sumamente importante cuando estamos a 2 meses de las elecciones presidenciales. Existen muchos mecanismos de promoción, de propaganda, de manipulación de la información, pero también la forma como se crea ese tipo de narrativa que de una forma u otra crea el entusiasmo de las personas que siguen determinado candidato, ya sea presidencial, pero también congresional, y al mismo tiempo también deprime la votación de aquellos que, producto de razones que están ajenas a su voluntad, no tienen la capacidad, porque no tienen lo que es el financiamiento económico para de una forma u otra promover lo que son sus candidaturas, la propuesta del partido, pero también para promover cuáles son las soluciones que ellos tienen para resolver los grandes desafíos que en este momento tiene la sociedad dominicana. Mucha gente considera, cuando se habla de las encuestas de posicionamiento político, mucha gente dice que es simplemente un tipo de manipulación de la opinión de la persona, pero un tipo de mecanismo que utiliza la clase política, mayormente la que tiene dinero y la que está en el poder, de una forma u otra, crear ese tipo de narrativa de que la derrota en la oposición es inevitable y que el triunfo del oficialismo es algo que nadie puede impedir. Por eso, como una forma de yo hablar un poquito sobre este tipo de trabajo, antes de entrar de lleno en el tópico que yo quiero conversar contigo, realmente yo voy a analizar así de lejos lo que son los resultados de las últimas encuestas, en la cual, según lo que yo estuve leyendo, un 64% de la población va a votar por el actual presidente de la República, Luis Abinader. Cuando se habla del expresidente Leonel Fernández, hay un 19% que va a votar por él. Y cuando se habla del candidato a la presidencia por el Partido de la Liberación Dominicana, Abel Martínez, estamos hablando de un 12%. En pocas palabras, cuando tú observas ese 64% de Luis Abinader y ese 19% de el expresidente Leonel Fernández, eso te da un margen alrededor de un 40-42%, lo cual es insuperable a 2 meses de las elecciones presidenciales, pero también congresionales. Yo tengo la creencia, tal vez yo estoy equivocado, que en este momento quien va a ser el próximo presidente de la República, si tú analizas lo que son los datos de las encuestas, eso te dice a ti que el próximo presidente de la República ya está definido, lo cual, tú quieras aceptarlo o no, es posible que existen muchas posibilidades. Reeleído por 4 años más como el próximo presidente de la República. Lo que me dice a mí que en este momento, cuando se hablan de las elecciones presidenciales, hay 3 posicionamientos, los cuales se están disputando las personas que están en el gobierno y las personas que están en la oposición. Y no te quepa la menor duda, yo podría decir que el Partido Revolucionario Moderno realmente va a ocupar la primera posición. Claro, cuando se habla de ocupar la segunda posición, tomando en consideración lo que podrían ser los resultados en las elecciones presidenciales, existe una disputa entre el expresidente Leonel Fernández, candidato a la presidencia del Partido de la Fuerza del Pueblo,
Y el candidato a la presidencia, Abel Martínez, del Partido de la Liberación Dominicana, quien de una forma u otra, esa posición de segundo lugar lo convertiría a ello en el líder de la oposición. Y cuando se hablan de las elecciones presidenciales, cuando tú observas lo que es el comportamiento político, el tipo de propaganda, el pataleo, el culpar a la Junta de cualquier tipo de problema, eso te dice a ti que cuando se habla de Leonel Fernández y Abel Martínez, o cuando se habla del partido La Fuerza del Pueblo, el Partido de la Liberación Dominicana, ellos están apostando a un segundo lugar. Porque el que quede en segundo lugar simplemente va a ser considerado como el líder en la oposición, independientemente del porcentaje de votantes que saquen las elecciones presidenciales. Aquí es donde, producto de estos resultados, de que quede en segundo lugar, cuando se habla de la supervivencia del Partido de la Liberación Dominicana y el Partido de la Fuerza del Pueblo, ese posicionamiento de un segundo lugar es sumamente importante, porque de una forma u otra, si el Partido de la Fuerza del Pueblo queda en segundo lugar, es posible que esa migración de los dirigentes, militantes y simpatizantes del Partido de la Liberación Dominicana vayan a formar fila del Partido de la Fuerza del Pueblo, porque el segundo partido de importancia en el país, pero también el líder en la oposición. Por el contrario, cuando se habla del Partido de la Liberación Dominicana, si ellos queden en segundo lugar, eso equivale a que simplemente el Partido La Fuerza del Pueblo simplemente pasa a ser lo que alguna gente llaman un partido pequeño de Ventorrillo, que la única razón de su existencia es el dinero de la Junta Central Electoral, pero en términos de tener cualquier tipo de participación, pero también de importancia cuando se habla de la actividad política, como mira las elecciones del 28, vuelvo y te repito, si el Partido de la Liberación Dominicana queda en un segundo lugar y pasa a ser el líder de la oposición, eso equivale a una derrota política del expresidente Leonel Fernández por parte del actual presidente del Partido de la Liberación Dominicana, Danilo Medina. Si tú eres de las personas que de una forma u otra acepta o no los resultados de cualquier tipo de encuesta electoral, ya sea de Galo o otras organizaciones, de una forma u otra, cuando tú observas los resultados de estas encuestas, tú piensas que estos resultados son falsos, son verdaderos, son manipulados, pero también son comprados, y que de una forma u otra cualquier tipo de organización política que tiene el dinero puede manufacturar cualquier tipo de encuesta que le favorezca como una forma de establecer ese tipo de narrativa de que ellos van a ser los seguros ganadores en las elecciones presidenciales. En pocas palabras, tú que estás escuchando este video, si tú quieres, déjame en tu comentario cuál es tu creencia en este momento, tomando en consideración los resultados cuando se habla de una forma encuestadora como Galo, si realmente ustedes creen esos resultados, el cual dice: si las elecciones fueran hoy, el 64% de los votantes van a votar por Luis Abinader, lo que equivale a una victoria en la primera vuelta. El expresidente Leonel Fernández tiene un 19%, lo que equivale a que él redujo de un 28 a un 19. Esto es un efecto negativo producto de las elecciones municipales que está afectando negativamente al Partido de la Fuerza del Pueblo, pero también la capacidad y la percepción de perdedor del expresidente Leonel Fernández. Y cuando se habla de Abel Martínez, se crea la percepción de que él, como candidato a la presidencia, en las próximas elecciones, él no va para ninguna parte. Pero en este tipo de trabajo, aparte de los candidatos a la presidencia que yo te mencioné anteriormente, también hay otros candidatos. Porque yo siempre he creído que cuando se habla del panorama político en República Dominicana, hay dos tipos de partidos. Están los partidos grandes y están los partidos pequeños. Están los partidos mayoritarios, están los partidos minoritarios. Están los partidos que son parte de la estructura política de República Dominicana y están los partidos considerados como emergentes. Cuando se habla de partidos que son parte de la estructura política de República Dominicana, nosotros tenemos que mencionar al Partido Revolucionario Moderno, al Partido de la Liberación Dominicana, vamos a decir el Partido de la Fuerza del Pueblo, pero también tenemos que mencionar al Partido Revolucionario Dominicano. Pero también hay una serie de partidos los cuales pueden ser considerados que, aunque minoritarios, algunos de ellos son emergentes.
Y cuando se habla de ocupar la primera posición y la segunda posición, el cual es importante para la supervivencia del Partido de la Liberación Dominicana y el Partido de la Fuerza del Pueblo, cuando se habla de ocupar la cuarta posición para los partidos minoritarios y para los partidos emergentes, es sumamente importante. Y cuando se habla del futuro político de República Dominicana y la fortaleza de las estructuras políticas con mira a las elecciones del 28, un cuarto lugar, cuando se habla de un partido emergente o un partido minoritario, es sumamente importante. Y más adelante yo le voy a explicar a usted por qué el cuarto lugar es realmente importante. Cuando se habla de los partidos emergentes y cuando se habla de los partidos minoritarios, cuando tú observas lo que son los datos que en este momento todos tenemos sobre las posibilidades de reelección de Abinader con un 64% y simplemente la distribución de lo que la gente llama la familia PLDista entre Leonel Fernández y Abel Martínez. Ahora mismo se calcula, yo pienso que hay alrededor de 8 o 9 candidatos. Cuando se habla de elecciones presidenciales, mayormente yo me voy a concentrar en ese tipo de trabajo, no en las elecciones congresionales. Yo pienso que de los 9 candidatos, tenemos a Luis Abinader del Partido Revolucionario Moderno. Tenemos a Abel Martínez del Partido de la Liberación Dominicana. Tenemos al expresidente Leonel Fernández, quien es simplemente el candidato a la presidencia por el Partido de la Fuerza del Pueblo. Tenemos a Miguel Vargas, quien es el candidato a la presidencia por el Partido Revolucionario Dominicano. Tenemos a Roque Espaillá, quien es el candidato a la presidencia por el Partido Esperanza Democrática, cuyo presidente es Ramfi Domínguez Trujillo. Tenemos a Carlos Peña, quien es el candidato a la presidencia por el Partido Generación de Servidores. También tenemos a Fulgencio Severino, quien simplemente es el candidato a la presidencia por el Partido Patria para Todos. También tenemos el Partido Acción Democrática y, ¿por qué no?, el candidato del Partido Frente Amplio, cuyo candidato a la presidencia es María Teresa Cabreras. No te quepa la menor duda. Entre estos 9 aspirantes a la presidencia que yo te mencioné, hay 4 candidatos de eso, lo cual es realmente su futuro político. Y la fortaleza de la organización política como organización política emergente es sumamente importante. Cuando hablamos de Roque Espaillá, el candidato a la presidencia del Partido Esperanza Democrática, pero también cuando hablamos de Carlos Peña, el candidato a la presidencia por el Partido Generación de Servidores, es sumamente importante alcanzar esa cuarta posición. Así como van a haber dimes y diretes buscando el posicionamiento entre el expresidente Leonel Fernández, pero también entre el aspirante a la presidencia Abel Martínez, no te quepa la menor duda. Ese tipo de dime y direte en la oposición, entre las organizaciones pequeñas, entre el candidato a la presidencia por el Partido Esperanza Democrática, cuando hablamos de Roque Espaillá, el cobrador, pero también cuando hablamos de Carlos Peña, el aspirante a la presidencia del Partido Generación de Servidores, no te quepa la menor duda. Va a haber también una especie de confrontación por ocupar esa cuarta posición. Dicha posición, la cual de una forma u otra va a fortalecer esa organización política y la va a poner como puntera cuando se habla de las organizaciones pequeñas en República Dominicana. Claro, algunos de ustedes me dirán que cuando se habla del Partido Revolucionario Dominicano yo no puedo meterlo dentro de una organización política emergente. Por eso yo la puse dentro del papel de las organizaciones políticas minoritarias. En este momento, cuando hablamos del Partido Revolucionario Dominicano y su presidente Miguel Vargas, él está recibiendo una buena cantidad de dinero de la Junta Central Electoral porque simplemente en las elecciones pasadas él alcanzó el 5% de la población votante de República Dominicana, lo que le garantiza a él una moña de dinero, una enorme cantidad de dinero, como si él fuera un partido grande, como el PRM, como el PLD y como el Partido La Fuerza del Pueblo. Entender un poquito por la razón detrás de este tipo de comportamiento del votante en República Dominicana, el por qué tú tienes un Luis Abinader con un 64% en las elecciones del 24 y tú tenías un Danilo Medina en las elecciones del 16 en la cual él ganó con un 60-62%. Eso crea en ti la interrogante de a qué se debe ese cambio.
que el Partido de la Liberación Dominicana en el 16 ganó con un 62% y hoy se vislumbra que a lo mejor saque un 8 o un 12%. Por el contrario, tú tienes un Luis Abinader que saca un 34% y hoy tiene un 64%. Y para tú entender a qué se debe ese cambio que tienen los votantes cuando se habla de la clase política en República Dominicana, en la forma como ellos cambian su voto, tú tienes que analizar de qué estamos hablando. Por eso yo siempre he creído que cuando tú observes ese comportamiento de los votantes de República Dominicana, tú tienes que preguntarte cuáles son las razones detrás de este cambio en los votantes, de 4 años en 4 años en 4 años. Y yo siempre he creído que en República Dominicana existen alrededor de 8 o 9 diferentes tipos de votantes. Yo siempre he creído que en República Dominicana hay muchas personas que votan por necesidad. En pocas palabras, ellos votan con la barriga, producto del hambre o la necesidad de un empleo. Hay otro votante que simplemente vota por agradecimiento, como son mucha gente que van a votar en el gobierno porque están recibiendo ayuda del gobierno. O el caso del expresidente Leonel Fernández, que le agradecen al expresidente Leonel Fernández. Hay otro tipo de votantes, ellos van a votar porque simplemente le están pagando. Que ese votante tradicional, que todas las elecciones, simplemente ellos venden su voto. Desde mi punto de vista, hay un cuarto votante y simplemente ese tipo de votante que vota por convicción política. Porque de una forma u otra él se siente o tiene una gran pasión por votar por ese tipo de partido el cual le llama la atención. Hay muchos individuos que por su convicción, ellos siempre votan por el mismo tipo de líder o por el mismo tipo de partido que de una forma u otra llene sus exigencias cuando se habla de la ideología política y de la propuesta política que dicho aspirante a la presidencia de una forma u otra está proponiendo. También existe un quinto votante, el que simplemente vota por miedo. Vamos a suponer que tú trabajas ahora mismo en el gobierno. Hay muchas personas que votan por el candidato del gobierno porque ellos no quieren perder su trabajo. Y en República Dominicana con un desempleo tan alto. Hay otro tipo de votante, el cual simplemente vota por cualquier tipo de propuesta política que llene sus expectaciones. Cuando hablamos del número 8, hay mucha gente que vota simplemente por el partido o el candidato a la presidencia que va a ganar. Se lo voy a repetir de nuevo. Hay mucha gente que vota en República Dominicana por el candidato que ellos creen que va a ganar, porque ellos no quieren sentirse perdedores. Es un elemento que parte de la conciencia política de muchos votantes de República Dominicana que ellos nunca quieren perder y ellos van con las olas. Si las olas están de este lado, ellos votan de este lado. Si está de este lado, ellos votan de este lado. Y hay mucha gente que siempre van a votar por las personas que van a ganar o por el candidato a la presidencia que va a ganar. Y ahí ustedes pueden entender el por qué Danilo Medina saca un 62% en el 16 y en el 24 tú tienes un candidato a la presidencia cuando se habla de Abinader que está en un 62% según las encuestas de muchas firmas encuestadoras, porque hay una parte de la población que vota por el candidato a la presidencia que las encuestas dicen que va a ganar. Hay otro tipo de votante que simplemente vota por ese tipo de voto de protesta. Si yo considero que el gobierno fue malo, que no le gustó, que fue pésimo, que no llenó sus expectaciones, ellos simplemente votan con ese tipo de voto de protesta. Y no te quepa la menor duda, el voto de protesta es sumamente importante, ya sea producto de una crisis económica, social, política, de criminalidad. Y hay otro votante que de mi punto es el número 9. Y ese tipo de votante que él vota en contra de cualquier persona que sea presidente de la República. Él vota con cualquier partido que sea el partido del gobierno, él va a votar contra ese tipo de partido. Porque es el tipo de votante que es un votante que es antisistema. Siempre vota contra el sistema. Pero ese tipo de votantes siempre vota en contra de los partidos que son considerados como tradicionales. Y existe el votante número 10, que ese votante el cual es producto de la apatía, de que no tiene incentivo para votar, no tiene necesidad de votar, pero tampoco está motivado
por la propuesta política de los aspirantes a la presidencia, pero también por el estilo, también por la forma y muchas veces como él luce. Ese tipo de votante, el cual equivale en este momento a un 35% de la población, que son esas personas que se quedan en su casa, lo cual aumenta o disminuye lo que la gente considera la abstención. Como ve, esos son los 10 diferentes tipos de votantes en República Dominicana. Eso es cuando tú observas ese cambio en lo que es la simpatía del votante en República Dominicana y tú observas que Danilo Medina del PLD saca 62 en las elecciones del 16 y cuando se habla de Luis Abinader es posible que él saque un 64, es producto que hay diferentes tipos de votantes en República Dominicana donde uno quiere aceptarlo o no, alrededor de un 60% de la población cada 4 años fluctúa como el péndulo. Tipo de cambio en el péndulo de los votantes, en la simpatía de los clases votantes, simpatía a la cual mayormente está influenciada por qué partido tiene mejores propuestas, qué partido tiene mayores posibilidades de ganar y qué partido tiene la capacidad de una forma u otra de costear la tan costosa campaña política en República Dominicana, la cual perjudica a los partidos pequeños, pero también a aquellos partidos emergentes que no tienen la capacidad de cómo costear o promover lo que son sus propuestas políticas en el puesto de trabajo. Yo estoy tratando de hablar un poquito de que la gente entienda cuáles son las razones que están detrás de este tipo de simpatía que muchas personas tienen al momento de ellos elegir lo que es el próximo presidente. El político en este momento, eso te dice a ti que Luis Abinader va a ser el próximo presidente de la República, porque simplemente él tiene el dinero del Estado, pero también tiene el dinero que es producto del financiamiento de los partidos que da la Junta Central Electoral. Lo que te dice a ti que existen muchas posibilidades de que Luis Abinader gane en la primera vuelta. Claro, cuando hablamos del expresidente Leonel Fernández y cuando hablamos de Abel Martínez, hay algo que hay que entender. La posición número 2 es sumamente importante y a ustedes yo les voy a explicar en este momento por qué es tan importante cuando se habla del partido La Fuerza del Pueblo, pero también cuando se habla del partido Liberación Dominicana. No te quepa la menor duda, cualquiera que quede en segundo, tú quieras aceptarlo o no, él simplemente va a ser considerado como el líder de la oposición, lo cual es sumamente importante. Otro elemento que hay que entender es que producto de que una de esas organizaciones quede en segundo lugar, va a producir una migración dentro del PLDismo hacia la organización política que quede en segundo. También está en juego, cuando se habla del segundo y tercer lugar, lo que es la sobrevivencia, tanto del Partido de la Liberación Dominicana como la sobrevivencia del Partido La Fuerza del Pueblo. Pero también hay algo que hay que entender. Cuando se habla del liderazgo a nivel nacional del expresidente Leonel Fernández, pero también de Abel Martínez, y cuando hablamos del presidente del Partido de la Liberación Dominicana, Danilo Medina, también está en juego. Y por último, si de una forma u otra, ya sea Danilo o ya sea Leonel, se queda con el segundo lugar en la oposición, eso le da a ellos mucho mayor capacidad de negociar cualquier tipo de alianza dentro de la oposición, tomando en consideración que el primer partido en la oposición y la segunda organización política cuando se habla de República Dominicana. Porque tú quieras aceptarlo o no. Cuando se habla de la financiación de campaña, ese segundo lugar es sumamente importante. No tanto por el dinero de la Junta, porque tanto el PLD, Partido de la Fuerza del Pueblo y también el PRM, ellos se van a quedar con la tajá cuando se habla del financiamiento de la Junta Central Electoral. Por el contrario, el Partido Revolucionario Dominicano tiene muchas posibilidades de que él no sea parte de ese pastel, porque él no va a alcanzar el 5% de los votantes, lo cual era algo que de una forma u otra llenaba de orgullo a la actual presidenta cuando hablamos de Miguel Vargas. Razones por las cuales yo creo que con la falta de ese financiamiento, de ese 5% que da la Junta Central Electoral, tú puedes estar seguro que el Partido Revolucionario Dominicano, muchos de esos miembros van de nuevo a regresar al Partido Revolucionario Moderno. Pero cuando yo hablo de la cuarta posición, lo cual yo creo que es sumamente importante,
Cuando hablamos del Partido Esperanza Democrática, Partido Generación de Seguidores, cuyo aspirante de la presidencia es Carlos Peña, no te quepa la menor duda. Va a haber serios problemas, serias discusiones entre ambas organizaciones políticas, porque ellos van a buscar la forma de cómo posicionarse en ese cuarto lugar. Ahora, ¿cuáles son las razones por las cuales esa cuarta posición es sumamente importante para el Partido Esperanza Democrática? También cuando hablamos del Partido Generación de Seguidores. Señores, hay algo que hay que entender. Hacer política en República Dominicana es sumamente cara. Construir lo que es una estructura política cuesta dinero. Promover cualquier tipo de propuesta política cuesta dinero. Aquí es donde la cuarta posición es sumamente importante cuando se habla de los partidos minoritarios, pero también de los partidos emergentes. Por eso yo espero que en los próximos 2 meses va a haber una disputa por esa cuarta posición entre el Cobrador y Carlos Peña, porque simplemente es sumamente importante por varias razones. Y una de ellas es que simplemente ese dinero que le va a dar la Junta Central Electoral, cuando se habla de esa organización política. Lo segundo es cuando hablamos de mantener lo que es el reconocimiento jurídico de esas organizaciones políticas. También es la capacidad de hacer alianza. Porque después que ambas organizaciones políticas pasan el primer torneo electoral, ya ellos pueden, en términos legales, de hacer cualquier tipo de alianza política. También es importante el dinero de la Junta, porque no te quepa la menor duda, ese dinero del financiamiento de los partidos es sumamente importante. Aquí es donde, con ese dinero que ellos van a conseguir, producto del financiamiento de la estructura política de los partidos y la campaña política, ellos pueden fortalecer lo que es la estructura política de esa organización política. Pero otro elemento que hay que tomar en cuenta también es que como ya tú eres un partido que tú eres reconocido por la Junta Central Electoral y te están entrando los chelitos de la Junta Central Electoral, señores, seamos sinceros, de una forma u otra, eso te da a ti una enorme capacidad de negociación. Y si tú eres la cuarta fuerza política en la oposición, eso te da a ti una enorme capacidad para tú hacer cualquier tipo de acuerdo político con los principales partidos de la oposición. Yo siempre he creído en ese tipo de consenso en la cual tú haces las alianzas políticas que sean necesarias para tú alcanzar cualquiera que sea de su tipo, cualquiera que sean tus objetivos. Yo nunca he creído en ese tipo de idealismo partidario, de que yo no me junto con tal o tal organización. No, yo siempre he creído en ese tipo de estrategia la cual está basada no en el idealismo, sino ese tipo de estrategia que está basada en lo que es el pragmatismo político como una forma de ser parte de ese tipo de estructura de poder cuando se habla de República Dominicana, en la cual tú te sientes en la mesa de negociaciones cuando se va a tomar cualquier tipo de decisión que va a cambiar la vida de la nación dominicana. Y es mejor estar en la mesa que estar en la oposición simplemente denunciando, voceando y hablando. Pero cuando estés en la mesa, la voz tuya hay que escucharla. Otro elemento también, si tú por las razones que sea, tú alcanzas esa cuarta posición de los partidos emergentes de República Dominicana, los partidos minoritarios, eso te garantiza la capacidad de tú seguir creciendo y tú aspirar a mejores posiciones en las elecciones del 28, pero también eso crea el entusiasmo en la base. Porque eso implica que cuando tú obtienes un cuarto lugar, no te quepa la menor duda. Muchas personas que no simpatizan con los ideales del Partido Esperanza Ciudadana o los ideales del Partido Generación de Servidores, de una forma u otra, ellos ven ese tipo de organización política como viable, porque ellos ven su crecimiento. Aquí es donde ese cuarto lugar es sumamente importante. Tanto para el presidente del partido, Ramfi Domínguez Trujillo, pero también cuando hablamos de la figura política de Roque Espaillá, el Cobrador, pero también cuando hablamos de Carlos Peña y su posicionamiento político cuando se habla de la oposición. En pocas palabras, yo siempre he creído que gane el cuarto lugar entre los partidos minoritarios y los partidos emergentes va a ser un factor importante cuando se hablan de las elecciones presidenciales en el 28. Pero no te quepa la menor duda
Una de las razones por las cuales ese cuarto lugar es importante es porque simplemente ellos van a mantener lo que es tu estatus jurídico y ellos van a recibir el dinero que la Junta Central Electoral le está destinando a las organizaciones políticas. Tómenlo de esa forma. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que he destinado 1.000 millones de pesos para la campaña electoral. Hay 4 organizaciones en este momento que de una forma u otra le van a entregar el 80% de ese dinero. Eso te dice a ti que el PLD, el PRM, el Partido de la Fuerza del Pueblo y el PRD, ellos se van a quedar con el pastel de 800 millones de pesos, lo que equivale a 200 millones de pesos por cada organización política. Pero cuando se habla del otro restante 20%, ellos lo van a repartir entre 28 organizaciones políticas. El equivalente a unos 200 millones de pesos. 200 millones de pesos, si tú lo divides entre 28 partidos, te viene dando alrededor de un 6 o 7 millones de pesos. Créemelo. 6 o 7 millones de pesos es mucho lo que Ramfi Domínguez Trujillo puede hacer, pero también puede hacer Carlos Peña como una forma de fortalecer su organización política y de crear una estructura política fuerte para las elecciones del 28. Por eso es que el cuarto lugar es sumamente importante, porque de ese 20% hay un 8% que va destinado a los partidos minoritarios que sacaron mayor cantidad de votantes. En pocas palabras, cuando se habla de buscar el posicionamiento en los partidos minoritarios y de emergentes, de ocupar la posición número 4 en las acciones presidenciales, en términos partidarios, es sumamente importante. No se pierdan en eso. Y por último, para terminar este tipo de trabajo, porque yo creo que este videito se extendió más de lo que yo estaba esperando, hay algo que la gente tiene que entender. Tú necesitas el financiamiento, pues de una forma u otra mantener una estructura política fuerte y que de una forma u otra tú tengas la posibilidad a través de la propaganda, a través de los estudios, a través de la publicidad, a través de la caminata, del día a día, el contacto con los militantes y simpatizantes. No te quepa la menor duda, el dinero de financiamiento de los partidos es sumamente importante. Porque de una forma u otra, si tú quieres conquistar lo que es la simpatía del votante en República Dominicana, el tú entender las motivaciones del por qué una gente vote es sumamente importante. Y no te quepa la menor duda, en República Dominicana, desde mi punto de vista, hay 3 votantes principales y es lo que alguna gente llaman el voto consciente. También existe el voto emocional y existe lo que alguna gente llama el voto inducido, producto de la propaganda. En República Dominicana yo creo que alrededor del 30% es el tipo de voto que la gente llama consciente. Después el otro 30% es el tipo de voto inducido. Y después hay un 40% que es el tipo de voto que yo considero como emocional. Pero cuando hablamos del voto emocional, ¿de qué estamos hablando? El tipo de voto que necesita el entusiasmo y la motivación. Y de una forma u otra, el tipo de voto que si de una forma u otra la propuesta política o los candidatos no son buenos o no son atractivos, ellos simplemente entran en apatía, como dicen algunos, y se quedan en su casa. Muchos de esos votantes, producto de la emoción, ellos votan por el candidato que les gusta, lo cual es normal. Ese tipo de voto emocional, el tipo de la gente que siempre vota contra el presidente. Pero también hay ese tipo de voto emocional que son gente que son o están en contra del sistema. Hay otro tipo de voto, el cual desde mi punto de vista es emocional. Ese tipo de voto que vota producto buscando un cambio. Y hay un tipo de voto emocional que es el tipo de voto que simplemente la gente vota por miedo. Claro, no cabe duda que cuando hablamos del voto inducido hay algo que hay que entender. La enorme capacidad que tiene la clase política de República Dominicana de manipular lo que la mente, el comportamiento y las decisiones de los votantes de República Dominicana, uno quiere aceptarlo o no. Por eso es que tuve los caravaneos, por eso es que tuve los canales de televisión, esa saturación de anuncios. También la gente hablando en todos los programas de televisión, la radio y los blogueros. Pero también, no te quepa la menor duda, manipular es una forma como la gente vota, es una
realidad política. Aquí es donde el clientelismo político, tú quieras aceptarlo o no, es sumamente importante como un mecanismo de manipulación, lo cual induce al votante. Otro tipo de elemento que también es importante cuando se habla del voto inducido es la propaganda política, pero también la desinformación. Y un elemento que la clase política utiliza en toda parte del mundo como una forma de producir el voto inducido es cuando hablamos de la demagogia política. Es posible, yo le puedo hacer la pregunta en este momento. ¿Quién usted cree el candidato más demagogo cuando se habla de República Dominicana? Y por último, yo tengo que hablar de ese tipo de voto que es consciente, el cual es una minoría. El tipo de votante que simplemente analiza la propuesta de los candidatos y elige a cualquier cargo electivo que ese tipo de individuos se está promoviendo. Hay otro tipo de voto consciente que es producto de la ideología. Hay gente que siempre van a votar por un candidato de la derecha o siempre van a votar por un candidato de la izquierda o un candidato del centro. Porque un tipo de voto consciente que es un voto ideológico, el cual tiene una estructura, pero también tiene una ideología política, que es la razón por la cual ese individuo vota. Y por último, existe lo que yo llamo el voto consciente partidario. Por eso es que República Dominicana en este momento, cuando tú hablas del Partido de la Liberación Dominicana, en este momento yo creo que tiene un voto duro de un 18%. El Partido de la Fuerza del Pueblo tiene un voto duro de un 6-8%. Y el PRM tiene un voto duro de un 40-45%. Esos son gente que van a votar por esa organización política, lo cual lo hace a ellos un voto consciente. Claro, cuando se habla de los partidos emergentes y el tipo de votante que de una forma u otra se inclinan por ello, ahí tú vas a encontrar gente que va a votar por los candidatos emergentes simplemente porque votan de una forma emocional, otros van a votar producto del voto inducido y otros van a votar porque simplemente les gusta la propuesta del candidato a la presidencia o el candidato a la senaduría, cualquier tipo de diputación. Si tú eres militante, simpatizante y dirigente de una organización política, un elemento que hay que entender. De la única forma que tú consigues el voto emocional, el voto inducido y el voto consciente es utilizando lo que alguna gente llama la propaganda política, pero también utilizando los mecanismos de información que todo individuo utiliza. Y no quepa la menor duda, así como los partidos tradicionales, hay aspirantes a la presidencia que pueden ser considerados como charlatanes, mentirosos, farsantes y manipuladores. Tú puedes tener la seguridad que cuando se hablan de los aspirantes a la presidencia, de grupos minoritarios, pero también considerados como emergentes, ellos sufren de los mismos problemas. Ahora mismo hay muchos aspirantes a la presidencia en los grupos emergentes o en los partidos minoritarios que de una forma u otra son corruptos, son charlatanes, son mentirosos, son farsantes y manipuladores, igual que los aspirantes a la presidencia de la República cuando hablamos de los grupos tradicionales. Por eso cuando tú vayas a votar, no vote con el estómago, no vote con el corazón, aprende a votar con tu mente y tú harás la elección correcta. Señores, yo no le quito más tiempo. Si este tipo de trabajo les sirvió de algo, por favor, suscríbanse a este canal, denle me gusta y compartan este tipo de material. Por ese lado, yo espero que ustedes pasen un grandioso día.